claves narrativas para contar salud. Para contar cómo contar, primero quiero detenerme. Esta exposición va a tener tres partes. La primera parte es un poquito de la teoría de narrativa, la segunda algunos ejemplos, la tercera cómo comunicar salud. Pero vamos un poquito a algo que mucha gente no sabe, que es que cuando alguien hace una película, una serie, cualquiera sea, y a uno le dice, oye, esta es súper buena película, esta es una súper buena serie, estoy siguiendo esta película, ¿no? Y hay gente que dice, no, a mí no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Y el contenido es el mismo, pero hay gente que no conecta con las historias y gente que sí conecta con las historias. Hay algo invisible en contar las historias que tiene que ver con quizás el punto más importante de las narrativas. Ahí, durante muchos años me ha tocado ser consultor de guión. He leído cientos de guiones, cientos de historias. Y muchas cosas se caen y se destruyen básicamente porque hay un problema de quién está contando la historia. Para comprender eso, tenemos que remontarnos hacia muchos miles de años atrás al Netflix de los Sapiens, al primer Netflix de los Sapiens, que es La Fogata. ¿Ya? La Fogata. Uno llega a La Fogata, lo cual es bastante curioso porque contar historias siempre tiene que ver con la emanación de fuentes de luz. ¿Por qué? Porque en las cuevas la fogata era un lugar seguro. Si llegabas a la fogata significa que había sobrevivido al día. Si había sobrevivido al día, era una buena noticia. Y podías contar historias. Podías contar historias para sobrevivir. Era muy duro sobrevivir. Y aquí está un tipo contando el Netflix, el Amazon de la edad de las cavernas, ahí está contando, y el resto está como interesado. Algunas personas no están interesadas, como siempre. ¿Ya? Pero aquí tenemos que, allá arriba, era muy duro. Ahí tenemos una Australopithecus afaris, como Lucy, que está siendo devorada. Era muy difícil sobrevivir. Y aquí viene algo. Para sobrevivir había que contar historias para que el resto sobreviviera. Si yo sobreviví porque tuve una estrategia durante el día que me permitió volver a la fogata, es súper buena onda decirle al resto qué me pasó para que el resto también sobreviva, porque si no, es súper egoísta y hay una comunidad que necesita los unos de los otros. Entonces quiero que veamos este ejemplo, porque aquí viene el primer concepto que quisiera que viéramos. Aquí tenemos, si hay un rayo láser aquí, ahí, tenemos que hay un predador, ahí está el diente de sable, y aquí hay una persona que ha muerto. Esa persona, por ejemplo, no puede contar nada porque murió. Entonces ya sabemos que está descartado como narrador. Luego tenemos aquí una primera línea de que está en el movimiento, está combatiendo. Está muy cerca de la historia, que es el triángulo, pero como están tan cerca, moviéndose, no pueden narrar bien. Hay una relación entre el movimiento y narrar. Para poder narrar, uno tiene que estar quieto. Esto es súper importante, después lo vamos a ver. Es súper importante que los que se mueven no pueden narrar. Y allá atrás, miren, miren el láser, allá hay alguien que está como a punto de tomar una piedra, pero en el fondo está atrás. Los cobardes son súper buenos narradores. ¿Por qué? Porque están atrás, porque están quietos. Están a punto de arrancar, pero tampoco quieren que los descubran que son tan cobardes, entonces están a punto de arrancar, pero están mirando y como están quietos, pueden contar una buena historia. Generalmente alguien observa a otro alguien o alguienes y luego lo cuenta. Eso pareciera que es la clave. ¿Quién va a poder contar la mejor historia de la fogata? Por supuesto los que sobreviven acá, pero va a ser una historia distorsionada porque la que va a contar bien es esa persona que está ahí. Y bueno, es lo mismo. Si uno está demasiado cerca de un choque, no puede contar el choque. El testigo tan cerca también, porque casi murió, está con taquicardia. La persona que estaba más atrás, sí, pero esa persona es clave. Pero en realidad, si esa persona puede contar, yo prefiero que cuente esa, que me contaron que el amigo dijo. Que cada vez uno se va alejando de las fuentes de historia. Las historias, entonces los buenos narradores de fogata son aquellos que dicen, oye,
está caminando por la calle y me pasó esto, pero le pasó esto a un amigo, pero él estaba presente. Es súper fome que él diga, me contaron que una vez, es como cuando esos mitos urbanos, como que me contaron que la vecina me dijo que eso no genera una falta de interés. Los buenos narradores de historia están muy cerca del triángulo rojo del movimiento, pero lo suficientemente lejos para comprender. Aquí hay un problema entonces narrativo que se encontraron los primeros narradores de cuentos. Los primeros narradores de cuentos de la historia empezaron a comprender que no podían contar estos cuentos, por ejemplo, horribles de los hermanos Grimm y los cuentos de infantiles, que eran bastante terroríficos, porque las personas protagonistas están demasiado cerca del movimiento. Me voy a explicar. Tenemos aquí a una jovencita. Espera, vamos a retroceder un poquito. Esta jovencita que se llama la Cenicienta. Y aquí está el príncipe. Miren la edad del príncipe. Ahí está. ¿Ya? Un príncipe, sí. Hay una diferencia de edad ahí. Nadie parece notarlo, pero bueno. Ya. Y le está probando ahí el zapato. Cenicienta está tan metida en la historia que está demasiado cerca del movimiento, no puede contar. Entonces Disney, cuando lleva a Cenicienta al cine, descubre que necesita un truco. ¿Por qué? Dice, Cenicienta está metida ahí, la tenemos que ver soñar, la tenemos que ver pelear con su hermanastra, la tenemos que ir al baile, pero no puede ella contar su propia historia, porque está demasiado metida en el movimiento. Alguien tiene que contar la historia por ella, y inventan un ratoncito, para los que vieron la versión del 30 y tanto y todo, el ratoncito que se llama Gus. Gus es el ratoncito que cuenta la Cenicienta. ¿Quién cuenta la Cenicienta? Gus. ¿Qué cuenta? La historia de la Cenicienta. La Cenicienta no cuenta su historia. Alguien cuenta por eso. Eso es lo primero. Alguien tiene que contar una historia. Y alguien tiene que contar la historia de un movimiento. Y así se hace la primera gran definición de los tipos de... Porque ya sea que contemos un corto de salud educativa, o un largometraje, o una serie que dura 4 temporadas, la dinámica es la misma. Hay dos tipos de personajes en las historias. Personajes que se mueven, que están en el movimiento, y personajes que persiguen. Personajes que se mueven, personajes que persiguen. Aquí tenemos la típica historia de un personaje que percibe versus un personaje que se mueve. El personaje que se mueve es el lobo, por supuesto, y se mueve el lobo. Su atributo es el movimiento. Y el Caperucita es un personaje que percibe. ¿Cuáles son los atributos del personaje que percibe? Mira, siempre está mirando. Por eso, y tiene un problema, porque cuando le dicen que, a lo menos la versión que me contaron, que la Caperucita le dan la cestita para ir al lado donde la abuela, ¿por qué se demora y por qué no se va directo donde la abuela? ¿Por qué? Porque se queda mirando, porque es un personaje de percepción, se queda mirando unas flores y recortando las flores. Por otro lado, el lobo le dice, ¿a dónde vas? A tal parte, y el lobo es movimiento, llega más rápido donde la abuelita, y se come la abuelita. ¿Cómo será de personaje de percepción Caperucita, que cuando llega donde la abuelita y se la comió el lobo, ¿qué dice Caperucita? ¿Cuál es el texto famoso de toda la vida? Hay algo, estoy percibiendo, porque un personaje, estoy percibiendo que tienes las orejas más largas. Estoy percibiendo que tienes como tu nariz más larga. Es un personaje de percepción, percibe que esa no es la abuelita, o algo le pasó a la abuelita. Ahora, un niño diría, pero ¿por qué no percibió inmediatamente que es el lobo? Esa es otra cosa. ¿Ya? Pero eso es, los personajes de percepción persisten y las historias se cuentan a través de los personajes percepción, nunca a través de los personajes movimiento. Esto es vital para comprender y para contar cualquier historia. Las historias se cuentan porque alguien sobrevive a las historias. Y los que se mueven generalmente mueren o los matan. Entonces, cuando vemos esta historia, ese niñito va a sobrevivir. El papá no va a sobrevivir. Se va a morir congelado. Qué bueno, porque tenía un hacha. Ya. En la vida también hay roles de percepción y roles de movimiento. Los roles de percepción es el jugador, los roles de movimiento el jugador, roles de percepción. Siempre es así. Percepción y movimiento. Por ejemplo, hay películas y ahí empezamos a ver que las películas empiezan a tener esa definición. La próxima vez que vean una película van a ver que hay personajes
movimiento y personajes percepción siempre. No pasa, nunca se olvida eso después de esta clase. Que es, por ejemplo, hay combinaciones que generan historias. Tenemos la típica película donde hay un personaje movimiento. Por ejemplo, un personaje movimiento son los personajes de pasarela. Modelos, futbolistas, influencers que van a las galas, que van por la alfombra roja. Eso es un personaje movimiento, no son personajes de percepción. La gente que los mira es personaje de percepción. Y tenemos la hermana de la modelo, que es un personaje de percepción, que es fotógrafa, periodista, escritora, registra cosas. Los personajes de percepción andan con cosas de registro, con grabadoras, con cosas. Muere la modelo en un concurso de belleza. La policía no resuelve el crimen. Como no resuelve el crimen, la hermana dice, yo voy a resolver el crimen, pero no me puedo meter al mundo porque no me van a aceptar. ¿Y qué hace ella? Finge ser un personaje movimiento. Y se hace pasar por, como Sandra Bullock, se hace pasar por Miss algo, ¿ya? Un policía infiltrado, un policía que observa un grupo criminal, es un personaje de percepción. El grupo que asalta bancos con caras de expresidentes y hace surf es un grupo de movimiento. ¿Cómo se mete el policía? Finge ser un surfista. O sea, una primera estrategia es que el personaje de percepción finge ser un personaje de movimiento y se mete para resolver. Y pasa algo. Cuando el personaje de percepción, como alguien de un policía, se mete a un mundo de movimiento, descubre algo que no había comprendido, que es súper entretenido el mundo del movimiento. Y cuesta ser un policía infiltrado, porque la gente se involucra. Y eso se llama, en argumentos cinematográficos, el argumento del infiltrado. Lo hemos visto en películas de todo tipo, en la mafia y todo lo demás. Cuando te metes en la mafia te quiere, te invita al cumpleaños del jefe de la mafia, comprendes por primera vez que eres alguien querido, pero estás traicionando, porque es un personaje de percepción. Y cada cierto tiempo tienes que ir a hablar por teléfono y decir, sí, ya estoy a punto, pero trata de desplazar el momento de la traición. ¿Lo han escuchado? Es así. Un personaje de percepción es atrapado en la contemplación de un movimiento, por supuesto. Los personajes de percepción son adictos a percibir el movimiento y cuando ven un movimiento de verdad bonito o de verdad interesante, se destruyen porque se quedan atrapados como una droga. Esta es la película Vértigo. Él es un personaje de percepción y le encargan seguirla a ella, a la maravillosa Kim Novak. Kim Novak es un personaje de movimiento que está ahí, pero es un personaje de movimiento que tiene algo que es irresistible para un personaje de percepción, que es cuando un personaje de movimiento tiene momentos de percepción. O sea, significa que Kim Novak, un personaje de movimiento, se queda mirando un cuadro. Entonces dice, no solamente dice el detective, estoy totalmente enamorado del movimiento, sino que aparte ella es como yo porque también percibe y eso es una dinamita. Eso lo sabe la gente que quiere atrapar personas, que en el fondo el chico de la moto. Ayer estaba con alguien de una editorial y me decía, hay una revolución de novelas románticas, volvieron con fuerza. ¿Y cuál es la dinámica de la historia? Chico malo de la moto, chica perceptiva que escribe. Ok. Chica perceptiva que escribe, o al revés. ¿Ya? Pero, y siempre es así. ¿Por qué el chico de la moto es tan atractivo? Porque es un personaje en movimiento. Pero se hace más atractivo porque aparte, todos creen que el chico de la moto es atractivo, pero cuando está solo en el parque tiene un libro y escribe poemas, porque es percepción también. ¿Se entiende? Y ahí completo el atractivo. Voy rápido. Vamos a... Los personajes percepción son los que miran el resto. Significa que si uno va a contar una historia, uno tiene que contar la historia desde el personaje percepción y no desde el punto de vista del personaje movimiento. Esto es muy simple para los que están haciendo videos o historias. La cámara nunca está en el personaje movimiento. Uno ve que el personaje movimiento sale. Por ejemplo, ella, esta es la escena más icónica de Vértigo, sale del baño. Nuestro protagonista la ve salir del baño, porque nosotros somos nuestro protagonista. Nosotros somos percepción. El público
se pone en los zapatos del personaje de percepción y la ve salir del baño. No la vemos dentro del baño preparándose para salir. Eso sería una violación del narrador. La violación de narración hace que las películas sean malas. No porque sean malas como contenido, sino que no se pueden contar. Porque se rompe una especie de estrategia de acuerdo que es, nosotros percibimos el mundo a través de los personajes de percepción, nunca a través de los personajes en movimiento. Entonces, cuando tenemos parejas de policía, uno siempre va a empatizar con el personaje que percibe, no con el loquito bala loca. Y el personaje de percepción se marca desde el comienzo de las películas y de las narraciones. El personaje de percepción, por ejemplo, es él, en Apocalypse Now, que lo primero que hace es que mira un espejo y golpea el espejo en su imagen. Mira un ventilador. Mira, los personajes de percepción al comienzo de las películas, y fíjense muy bien en eso, siempre al comienzo de las películas los personajes de percepción están mirando algo. Se llama mirada relevante narrativa ese truco de guión, y uno lo pone para que uno sepa, él nos va a contar la historia, no otra persona. Es típico, siempre es. La mirada relevante narrativa marcan a la audiencia invisiblemente a quién debemos seguir. Entonces tenemos que uno entra en las historias por los personajes de percepción, nunca por los personajes de movimiento, ¿ya? Entonces nadie, cuando ve Volver al Futuro, se siente identificado con el matón, con el que hace bullying. Ahora, eso podría ser un test de psicopatía, por ejemplo, que alguien dice, me siento identificado con él y me gusta golpear cabezas al resto. Pero generalmente uno se siente identificado con el personaje que mira. En este caso, Marty McFly y luego el padre. Son dos personajes de percepción, un personaje de movimiento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. No está muy demente todo. El personaje de percepción genera un puente de empatía. Los puentes de empatía son vitales en la construcción de las historias porque los puentes de empatía hacen que si el personaje de percepción tiene una pena de amor, tiene una tragedia o todo, uno llora. ¿Se han fijado que la gente llora cuando ve una película? Si uno se fija, es súper absurdo llorar, porque sabemos que ella es Meryl Streep, que gana millones, que es una actriz, y la hemos visto en otras películas. También fue la de El Diablo Viste a la Moda. ¿Por qué estoy llorando en la decisión de Sophie? Porque uno juega a que no es Meryl Streep, que es alguien que tiene los zapatos puestos y uno llora. Entra en un puente de empatía. Porque supongo que Rizzolatti debería tener respuestas que son el tipo de los neurones en el espejo, que hay una experiencia de que se comparten en el cine experiencias, se encienden los mismos grupos de neuronas que generan la emoción cuando uno ve una tercera parte, cuando uno ve un tercer movimiento, que en este caso sería el cine. Entonces estamos hablando de que todas las películas que hemos visto y todas las series tienen gente mirando. Miren la cara, ahora pueden ver, todos miran. Y miran con cara de mirones, porque tienen que mirar, porque es necesario para que nosotros empaticemos, que miren. ¿Ya? Eso significa que aunque uno haga un cortometraje chiquitito sobre cómo lavarse los dientes, alguien tiene que ser el personaje que se mueve y alguien tiene que ser el personaje que percibe. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Ya? Aquí está. Para no decir a cada rato personaje de percepción, yo le pongo un nombre, se llama N, narrador, el N. ¿Quién narra? El N. ¿Quién es el N de la historia? Esta persona, Juanito. ¿Quién es el N de la historia? Significa, es el personaje, percepción de la historia. Entonces tenemos aquí una historia como un electrocardiograma, le pasan muchas cosas a la gente, se encuentra con personas, se encuentra con claves, se encuentra con enemigos, relaciones y tiene un cambio fundamental. Esto es súper importante en la historia. Las historias sirven para que los personajes cambien. Se llama, es un cambio en el valor de la percepción del universo. Nunca más van a volverse lo mismo. Se dice que están inmunizados. Es lo mismo que una enfermedad. Esto es lo mismo que alguien que pasa por una enfermedad y quedó inmunizado. Ya no le pasa de nuevo. A no ser que la película sea mala. Pero generalmente, después de la película, uno comprende que esa persona que vivió esa película no le va a pasar la película de nuevo, porque por eso se terminó la película, porque cambió. Se llama cambio relevante. El cambio relevante dramático es fundamental. Bien. Aquí tenemos, esta es la típica película. Alguien percibe a un grupo que se mueve. Y es el N y los que se perciben son los P. Significa que si N está en una fiesta
y N va al baño, no se pueden quedar los amigos diciendo, oye, que está pesado el N, está súper, se cree la muerte. No, no podemos percibir qué dicen los amigos, porque la cámara se debería ir con el N. ¿Sí? El N se lleva al universo para la casa. Bueno, esta es una típica película. Después de esto van a ver la siguiente película que vean en la noche o mañana, van a ver que uno va a detectar inmediatamente quién es el N de la película y quién son los P de la película. El N, aquí hay, y no hay un solo N, hay varios N en una película a veces. Cada N tiene una trama. Significa que cada uno tiene un punto de vista. En este caso hay 4 puntos de vista y el resto son personajes que se mueven, que son observados. A veces hay películas que son así. Un solo N que va pasando por la vida y percibe. Hay películas que son así. 4 cortometrajes como pegados, como en esas películas como París, Yo te amo y todo, que es muchas peliculitas donde cada uno tiene un solo N. Hay películas donde, esto es lo más común, y en las series también, películas de varias tramas, cada trama tiene un N. O sea, un N tiene varias, cada N tiene su propia trama. Lo que no puede pasar nunca es que si yo digo que Juanito es el N y Berta es la N, la otra N, en la mitad aparezca un nuevo N. Eso no puede ser. Eso es una falla de guión, es una falla, es una falta de ortografía narrativa. Los N no aparecen después, aparecen al comienzo. Se llama un setup de N, que es uno hace la marcación de con quién va a contar la historia. Entonces, bueno, aquí tenemos que, ¿con quién va a contar la historia Caperucita? ¿Quién es el N en Caperucita? Caperucita es el N. ¿Y quién más es el N? Hay otro N. ¿El lobo puede ser N? No, para nada. La abuelita tampoco tiene punto de vista. El cazador. ¿Por qué? Porque cuando el lobo se come a Caperucita, ningún niño se pone a llorar porque los niños comprenden que aquí hay algo raro porque los N no pueden morir. Eso lo sabe un niño pequeño sin saber nada de esta clase, sabe que los N no mueren. Mi abuelita me decía, no te preocupes, el jovencito de la película no muere. Es verdad, no muere. No puede morir porque ¿quién va a contar la historia? Entonces cuando el lobo se come a la Caperucita, todos jugamos a que es terrible, pero todo el mundo sabe que no es posible porque va a venir el otro N, N2, y va a romperle la guata y va a sacar a Caperucita y a la abuelita también. Entonces, estos son los Ns. Los Ns perciben. Hay Ns que no son los protagonistas. Por ejemplo, Sam percibe, pero no es protagonista. Y por ejemplo, hay protagonistas que no son N. Por ejemplo, ella de Sexto Sentido, en El Quinto Elemento, una película que yo paso esto, y dicen, los alumnos dicen, esa película antigua. Sí, es súper antigua, me dicen. Estas películas antiguas, ella no tiene punto de vista. Nunca la vamos a ver mirando ella. Ella es un personaje en movimiento, pero la más importante. Ella es la N. Bien, entonces siempre hay una N. Vamos a ver si... Ya, pero hay un truco. Cuando una N que está contando cuenta la historia, pero imagina... Uno siempre tiene que imaginar que las historias sucedieron de verdad y un personaje de esa historia va a ir a nuestra oficina o nuestra casa a tocar la puerta y a decir, pues tú eres el guionista, Julio, puedes contar, miren, me acaba de pasar una historia hace 5 años increíble, me gustaría contarla. Esa persona se llama ¿Quién golpea la puerta?, que es un truco guionista que para saber quién está contando la historia. Uno dice, ¿quién golpea la puerta en Caperucita Roja? Caperucita Roja, golpea la puerta. O sea, quiere contar la historia. Entonces pero si uno cuenta la historia, cuando uno cuenta cualquier historia de la vida y cuenta una historia, cuenta la historia de lo que le pasó a uno y también imagina lo que le pasó a un par más que vivieron la historia, pero no cuenta la historia de todo el mundo. O sea, uno define quiénes son los otros Ns que cuentan la historia. Esto vamos a un ejemplo para que quede claro con la película emblemática Titanic. En Titanic hay un N0 que es el guionista que escribió Titanic, en este caso Cameron. ¿Ya? ¿Quién golpea la puerta en Titanic? ¿Quién viene a donde el guionista y le dice, mira, sabes que acá sucedió una historia increíble que se llama Titanic y quiero que la cuentes? ¿Quién es el que la cuenta? No,
Yo voy a decir algo muy cruel. Puede que la abuelita no esté viva cuando haya pasado el tiempo. Entonces ella parece que no puede contar la historia. Si fuera un poco más joven, sí sería la N. Entonces, ¿quién es el N? ¿Quién sobrevive a todo y cuenta la historia? Exacto, la nieta. La nieta golpea la puerta y ella es la que es la N, ¿ya? Y la N cuenta la historia de ¿quién? De otra N, de la abuelita. ¿Y la abuelita cuenta la historia de quién? De ella misma cuando joven. ¿Y ella misma cuando joven cuenta la historia de quién? De ella, pero en el fondo a través de los ojos de Jack. Por lo tanto, Jack es el N. N, N, N. Pero estamos hablando de que el tipo que anda con el mesero no es un N. El mesero es un P. No puede contar historias. ¿Ya? Ahora, cada uno de ellos, en cada uno de ellos se preserva la historia. Así funciona el diseño de la construcción de las historias. Uno va comprendiendo quién cuenta quién y quién tiene derecho a contar. Ahora, acá voy a hacer algo aquí. Cada una de estos Ns, a la vez tienen una especie de constelación de pez. Por ejemplo, voy a ponerme aquí. Ya. Por ejemplo, aquí está. Ella cuenta la historia de Jack, pero Jack a la vez tiene un grupo de pez. ¿Quiénes son los pez? El amigo ese que nunca supimos por qué, ese que pensó que había ganado la entrada y tuvo mala suerte, la que lo ayuda, el malo, todos no tienen punto de vista, son pez del universo del N de él. Y ella también, miren esto, ella es la N, pero en el universo de él, ella es una P. ¿Se entiende? Oye, súper bien, estamos como avión, ya. Ahí está, la cascada de Titanic. Ya. Hay una historia muy famosa que cuentan cuentan que un guionista joven va a un gran estudio en los años en esas películas cuando los productores fumaban puro y eran unos señores mayores y le dicen, bienvenido al estudio, un estudio gigante en Hollywood, para que trabaje con nosotros. Y aprovecha a ver la última película que acabamos de hacer. Y muestran una película, le muestran al joven guionista, que viene con toda la innovación de todo esto, y le muestran la película de un pueblo, que es súper entretenida la película, el problema es que se rompe la represa al final y todo el pueblo se muere. Entonces como que le preguntan, ¿qué te pareció la película? Está increíble la película, pero tiene un error. ¿Cuál es el error? El problema es que ¿quién cuenta la historia? Todos se murieron. Es un error mataron a los N. No se pueden matar los N. ¿A qué le importa? Dice el productor eso. Y eso es el tema. En realidad no importa, porque la película igual va a funcionar, pero uno va a ver la película y no te va a conectar nada, porque no tiene conexión emocional, porque no hay puente de empatía, porque todo el mundo se murió. En cambio, hay películas pésimas que alguien dice en un comedor, pásame la sal, y todo el mundo se pone a llorar. ¿Por qué? Porque está tan definido el N que uno está conectado aunque la película, el contenido sea malo. Entonces le preguntan al tipo, ¿cómo resolvemos esto? Siempre pon una muñeca flotando en el lago. ¿Qué es la muñequita aquí? Porque esa muñequita, solamente tener una muñeca en el lago y que en la última escena venga un auto, se baje una niñita a sacar unas flores y encuentre la muñeca y se le lleve, uno como espectador tiene un alivio narrador. Que dice, esa muñequita es el N que le va a pasar a la historia psicóticamente a la niña, y la niña va a ser la guionista de la historia. ¿Ya? Por eso los N pueden ser objetos también. ¿Ya? El N es lo más importante. Uno puede ajustar el N. Los N, esto es un recuento final, los N siempre tienen el punto de vista.
miran los otros. Eso se llama, y comprenden la altura. Cuando alguien dice, oye, esto parece una película, ese es el N. Lo otro es, tienen conciencia continua. Si le llega un ladrillo en la cabeza al N, ¿qué vemos? No lo vemos que se cae y la gente lo recoge. Vemos negro. Nos vamos a negro y luego volvemos y él o ella despierta en el hospital. Porque los N tienen conciencia continua. No pueden, nadie los puede mirar, solamente nosotros. Me refiero a otra persona. Rápidamente, son los únicos que pueden tener derecho a voces en off y que hablan y dicen, yo ese día, martes, fui a tal parte. Esos son los N. Nadie, un P no tiene eso. Y lo que decía, tienen mirada relevante narrativa. Miran. Y generalmente, siempre tienen objetos para registrar, como cosas de audición, como libretitas donde anotan cosas, como cámaras fotográficas. Se llaman implantes de registro eso. Bien, ¿y quién golpea la puerta? Es la estrategia final. Primera parte. ¿Preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? Para pasar a lo que viene. Ya. Una vez que uno sabe que hay un N, uno dice, voy a escribir mi historia. Voy a escribir la historia de Juanito. Mala idea. Nunca escribí la historia de Juanito, ni de María, ni de Pepito, porque eso no significa nada, porque los seres humanos no tienen una integridad de acciones continuas en la vida o en la historia, sino que tienen miles de microroles ocultos. Entonces uno no escribe la historia de Juanito, uno escribe la historia o de Mariano o de Pedro, que cada uno son N, sino que si vamos a escribir la historia del N1 Juan, uno se pregunta, a ver, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Cuáles son los roles que hay en Juan? Y uno descubre que Juan es un mal hijo. Todas las escenas donde Juan va a ver a su padre que lo tiene en una casa de reposo y inmediatamente mientras el padre quiere hablar con él está con el celular y está hablando, todas esas escenas son de Juan mal hijo. Todas las escenas también tiene escenas con su mujer ahí en la casa, listo. Esposo, otro rol, vecino, hay que cortar el árbol y pelear con el vecino, otro rol, espía, amante, todos son los roles de Juan. Y uno escribe como si cada uno de esos fuera un personaje separado. Entonces es súper importante eso. Se llama clonar el personaje. Uno clona el personaje en muchos minimis del personaje. ¿Para qué? Para configurar realmente cuáles son los arcos que son toda la evolución que tiene la historia. Entonces uno podría ver esto. Eduardo, mal hijo, marido, vecino, espía, amante, le puse en espía una cosa roja porque esa es la trama principal realmente de la película, pero para que los personajes sean tridimensionales, uno tiene esta clonación y si ustedes se fijan, hay como unos arquitos acá donde va cambiando. Porque el único requisito de todo guionista es cierra todos los arcos que abras. Entonces, si es mal hijo, es muy fome que sea mal hijo, porque sería un plano, tiene que ser un arco. Entonces, es mal hijo, pero en un momento parece que es buen hijo. ¡Wow! Es súper buen hijo. Y luego traiciona nuevamente al padre, mal hijo. Pero también podría ser, comenzamos buen hijo y terminamos mal hijo. O comenzamos mal hijo y terminamos arriba. Siempre tiene que haber cambios de valor, de valor en el asunto. Eso es fundamental para las tramas. Entonces tenemos cuáles son los roles de nuestro personaje. Yo ahora tengo una amiga dentista. Me encanta que hay amigos dentistas que dejan la odontología también y que otros son dentistas. Entonces es perfecto. Ella dejó la odontología porque puso un hotel en Puerto Natales. Y me invita y me dice, va a estar cerrado el hotel, lo tengo que tener calefaccionado porque si no estallan las cañerías, y tú que eres escritor, supongo, ella en su imaginario era como que era súper como inspirador, y lo es. Me invita a pasar todo julio, vengo llegando, para escribir en su hotel vacío. Maravilloso. Porque imagínate, un hotel maravilloso, que paso el dato, se llama Siempre Patagonia, es lo mejor del mundo, pero aparte, tengo la experiencia de estar en un hotel vacío como él. Entonces pienso, claro. Y yo invito a mi mujer que vaya conmigo y me dice, yo voy a ir los primeros 4 días nomás.
y es saludable que pase eso, porque pues, claro, siempre hay hachas y cosas. Bien, ¿cuáles son los roles de ese personaje? Jack escritor, por supuesto. Jack esposo, por supuesto. Jack vigilante, porque tiene que ver las cañerías y todo. Jack padre y Jack personalidad nueva, que el hotel lo seduce y le dice, tú no deberías tener esa familia, deberías optar para otras cosas, dice la entidad del hotel. ¿Ven? Entonces uno escribe cada una de esas entidades y uno podría decir que cada escena de cualquier película tiene que corresponder a un arco de cada una de esas líneas. ¿Sí? Y estamos ahí. Ya. Tercera cosa, tercera parte y termino. Salud. Esta no es la serie, es la antigua serie CSI. Esto se llama cinéticas saludables incorporadas. Cinéticas, movimiento, saludable, incorporado. Si no hay movimiento, no pasa nada. Si no es saludable, no estamos en el lugar correcto. Y si no está incorporado, tampoco vale. Tienen que ser esas tres cosas para que algo funcione. ¿Cómo se conecta todo esto y cómo podemos empezar a generar narrativas así? Para eso hay que ir un poco más, esta teoría de vectores, pero también teoría de sistemas, que dice que hay tres cosas que uno debería considerar cuando está narrando. Vectores, cajas negras y basales. Vamos a especificarlo. Un vector es todo evento que contiene movimiento. Por ejemplo, cuando se cayó eso fue un vector. Un vector significa que se cayó una cosa, es movimiento. O alguien entra por acá, o alguien se va, eso es movimiento. ¿Ya? Cada uno de nosotros genera vectores. Basal es todo movimiento que no puede modificarse. Por ejemplo, la mesa, o las sillas de acá no pueden modificarse. La luz no puede modificarse. Puede ser un vector porque se corta, pero estamos hablando de cosas fijas. Las narrativas se fundamentan en vectores que transitan sobre basales. Vectores que transitan sobre basales. Y también hay cosas raras. Por ejemplo, yo que vengo a hacer un documental OVNI y estuve viajando por accidente porque me invitaron a ser parte de un documental sobre los ovnis. Yo no soy muy believer. Yo parezco believer de ovnis y tengo mi polera, pero no lo soy. ¿Ya? Pero la primera noche, donde vamos a visitar a una persona que tomó la foto icónica de los archivos secretos X, que las nuevas generaciones dirían, esa serie antigua. Hay una foto que decía I want to believe, voy a verlo, y el camarógrafo graba una cosa rara. Bueno, esa cosa rara no es un vector normal, no es un basal, es una caja negra. Yo no sé si es verdad o no. Entonces el mundo está contaminado con cajas negras donde no sabemos. Esto que parece tan de guión tiene un correlato en salud. Y uno puede ver que, por ejemplo, imaginen esto. Hace tanto tiempo que no veo esto. Pero supongo que el vector, que por ejemplo comer un sustrato que tenga como dulces, es un vector porque uno puede decidir el movimiento de llevarlo a la boca o no llevarlo. No es un basal. Uno no está como obligado a que venga el basal a tu boca. No, es un vector. Luego, el basal, supongo, el tejido, claro, y eso. También un basal, el mundo, supongo, desde inmunológico de la saliva, o también el sustrato. O sea, me refiero a todo el mundo que no es modificable, o que es modificable, es más difícil de modificar. El ADN, bacterias, pero hay una caja negra ahí, rara, que algunas personas, quizás estoy diciendo cosas súper absurdas, pero hay personas que quizás por alguna razón tienen todos esos elementos y inexplicablemente pasa algo que todavía no sabemos. La caja negra no significa que son mágicas, significa que todavía no se sabe. Y hay un basal que es el tiempo. Bien. El tema es que uno, para generar narrativas de salud, tiene que manejarse con vectores, nunca con basales, nunca con cajas negras, con vectores. Y los vectores, con tiempo y con placer
que es el pegamento universal de las narrativas, generan un hábito y eso es imposible de desbancar. Eso es lo que tenemos que conseguir. Vectores pegados con placer en el tiempo. Vectores pegados con placer en el tiempo, porque lo que nos dañó o lo que está dañando a alguien es un vector pegado con placer en el tiempo, pero del lado oscuro de la fuerza. Entonces, si tenemos un vector del lado oscuro de la fuerza pegado con placer en el tiempo, hay que desbancarlo. ¿Cómo se desbanca? Bueno, y esto es obvio, la enfermedad y la salud están mediatizadas por cinética incorporada. La cinética genera en el cuento. ¿Ya? Yo antes de ser guionista, estaba bien metido en promoción de la salud. Y trabajaba en salud pública, en un servicio de salud, en promoción de la salud. Entonces tuve que reciclar estas cosas, pero recuerdo que hay movimientos. Cinéticas saludables, cinéticas de mantención, cinéticas de recuperación, por ejemplo, pero también hay cinéticas de daño. Y hay cinéticas de riesgo, hay cinéticas, pero son todos movimientos, Si hay algo que nos ha enseñado la narración y que yo he aprendido en estos años de narrar, es que hay algo en que uno no puede confiar. Uno debe confiar en generar movimientos, pero uno no debe confiar jamás en el dientecito con el cepillo. Jamás hay que confiar en el dientecito con el cepillo. Eso deja tranquilo a la persona que dibuja la cosa. Eso deja tranquilo por un segundo al niñito que dice eso, pero eso es nada. Si uno se fija bien y uno lo ve de una manera bastante racional, ¿por qué un dientecito? Primero, ¿por qué un órgano fuera del cuerpo va a generar un cambio de cinética? ¿A quién se le ocurre que sacar un órgano y representarlo y ponerle un cepillo va a generar algo? Obviamente la intuición nos dice que genera como una especie de afinidad narrativa, pensamiento mágico, es súper bonito, pero hay estrategias mucho mejores que el dientecito con el cepillo o el laberinto. El laberinto. ¿Por qué a alguien se le ocurriría que alguien siguiendo un laberinto va a cambiar un hábito? Es raro, pero ha sido enquistado durante tantas generaciones. ¿Ya? El afiche del consultorio. ¿O por qué a alguien se le ocurre que alguien va a leer los nombres anatómicos del corte sagital de un diente y por eso se va a cepillar mejor? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrieron estas 3 estrategias fracasadas? ¿Ya? Y son bonitas también, pero bueno. Ya, vamos a las cinéticas se encarrilan. Las cinéticas se encarrilan, ¿ya? Están desencarriladas porque tienen otra cinética operando, hay que desencarrilar esa mala y encarrilar la nueva. ¿Cómo se encarrilan? Con esta palabra maravillosa que es un zeitgeber. Un zeitgeber es un sincronizador temporal biológico. Cuando la gente está en las minas, pierde el zeitgeber y no cacha si es día o noche. Los zeitgeber son estrategias biológicas para que uno primero no muera y no gaste energía realmente. Por ejemplo, si un ratón sabe que el predador es crepuscular, el ratón está más alerta a las 7 de la tarde. Pero no tiene que estar más alerta a las 2 de la tarde, porque significa que no hay ningún predador, por lo tanto puede dormir a esa hora. Entonces se produce un zeitgeber de esté alerta a tal hora. Eso es un sincronizador cronológico biológico. ¿Y de dónde viene? ¿Se acuerdan del núcleo supraquiasmático? Ahí está el relojito, ahí. Bueno, ellos lo examinaron bastante bien. Ahí está. El sincronizador del ritmo endógeno, donde uno dice que la luz, los ciclos de alimentación, los ciclos relacionales, el sexo, las pantallas generan marcaciones. Entonces, por eso cuando uno le da la comida a la guagua a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde está la comida y todo el cuerpo sabe que a las 7 de la tarde. Y los sábados en la noche se ve la serie, porque también los ciclos circadianos, supradianos, todo se puede marcar. El cuerpo, hay gente que dice que el cuerpo es un sistema biológico de marcación temporal. Nada se olvida. Y por eso cuando alguien empieza con la paranoia de que vi mi reloj a las 11:11, porque parece que estoy en una simulación y el universo me está dando una señal de que cada vez que veo el reloj son las 11:11,
lamentablemente no es real. Lo que pasa es que se generó un pequeño Seygiver de 11:11. Entonces, el siguiente, el reloj biológico te va a decir, mira el reloj a las 11:11 antes que podamos racionalizarnos. Ah, a 11:11. Mágico, pensamiento mágico. No es así. Estamos así. Era tanto así que vamos nuevamente al mundo victoriano, al mundo de las historias de amor victorianas. El novio venía a visitar a la chica victoriana en Paseo Atkinson de Valparaíso todos los días a las 7 de la tarde. Le llevaba flores y leían un par de poemas, ¿ya? De Rubén Darío. Perfecto. Se produjo un Seygiver en la joven, pero él murió. ¿Qué hacen los padres de la joven? Desencarrilan el Seygiver, pero nos sirve llevarle otro joven, porque primero tiene que desencarrilar primero, y lo primero que hacen es tomar el núcleo supraquiasmático y azotarlo, y que lo olvide. ¿Y cómo lo azotan? La mandan a viajar a Europa. Con un nuevo uso horario se desencarrila el Seygiver y empieza de cero nuevo. Por eso la mandaban a viajar. También, por eso hay gente, quizás esto no deberían grabarlo, pero hay personas que dicen que las parejas tienen que tener actividad sexual no random, sino que definir que los miércoles en la noche, que los domingos en la noche, por ejemplo, o todos los días, pero a tal hora, o una vez al mes, depende, pero debería ser al mismo tiempo, porque el cuerpo empieza a tener el Seygiver y está con mucha mejor performance que si fuera al azar. También los Seygiver de alimentación son súper estrictos. Y por eso los ayunos intermitentes al principio cuestan, porque hay que desencarrilarlos y luego se encarrilan y después ya no pasa nada. Porque se acaba de romper los ciclos hormonales, que son ciclos finalmente de Seygiver. Ahí está, pantallas también. Uno dice, no vean las pantallas en la noche, pero hay que ver las pantallas porque se produce un Seygiver y hay que desencarrilarlas. Ahí están los ciclos de esto. Las cinéticas encarriladas, por Seygiver más placer, generan ciclos circadianos, infradianos, supradianos estrictos. O sea, todo se genera a través de la marcación de placer con tiempo. Placer con tiempo. Ya. ¿Todo esto para qué? Y toda esta conversación para qué? Para saber que tenemos que encarrilar Seygiver saludables y descarrilar Seygiver de daño. Entonces los que vienen llegando recién, no importa, porque esto es lo más importante de todo, que es, aquí vienen las claves. Las claves son las 6 reglas de oro para encarrilar en narrativa. La primera, todo tiene que fundamentarse en un movimiento. Todo tiene que fundamentarse en un movimiento. Y no es un movimiento abstracto, porque hay movimientos que parecen movimientos, pero son abstractos cuando la gente le dice que es una cinética. Descripción espacial de un movimiento exacto. Pero no sirve, exacto, no sirve, no comas, protege, cuida. Eso no es nada. Eso no es nada. No sirve para nada. Porque no hay un relato un sustrato de vector acá. Estamos buscando un vector de movimiento. O sea, hay que omitir descriptores subjetivos de movimiento. Y lo segundo es que tenemos que relacionar el movimiento con objetos. Somos una especie que genera relaciones con objetos significativas, como la película de un náufrago. Wilson se va flotando y uno llora porque se fue la pelota, porque hay un objeto y se genera un Seygiver de una conexión de movimiento con la pelota. Objetos. 3. Esto es muy importante. Todo eso tiene que ser súper placentero. Muy placentero. O tiene que tener un correlato de placer. Es tanto que en la construcción de guiones hay un concepto que se llama placer potencial futuro, que es el placer potencial futuro del tipo que está intentando descubrir al asesino serial, es tener al asesino serial tras las rejas. El placer potencial futuro del asesino serial es tener su próxima víctima muerta. Movimientos, con placeres potenciales asociados. ¿Ya? Lo tercero es que todo eso tiene que tener un marcador de tiempo. Entonces, cualquier instrucción hay que definirlas con marcador de tiempo.
Y eso es exacto, horas exactas y lugares exactos. Y después de un rato se genera el Zeitgeber y ya no es necesario, pero hay que marcarlo. Marcación de territorio y tiempo. Lo otro, que todo el proceso tiene que ser súper con poco ATP, súper simple de realizar, con poca energía. Tiene que ser el camino más corto de todo lo que estamos hablando. Lo último, todo esto no vale, y esto es lo más complicado, todo esto no vale si lo dice alguien en que no confiamos o que no tiene altura o académica, si estamos en un mundo académico, o en un mundo, por ejemplo, de teorías conspirativas, tendría que ser el líder conspirativo, pero me refiero a que no puede ser cualquiera, tiene que ser como validado, y por eso hay ciertos trucos que dicen, investigadores de la Universidad de XX han descubierto que eso genera una alturación y la gente lo recibe. Pero si lo dijera la vecina, si esta cosa lo dice la vecina que no tiene altura para nosotros, o el vecino que está ahí, no pasa nada. Tiene que tener alturación. Bueno, y es la ventaja del mundo de la salud, que tiene alturación con la audiencia. Y luego tiene que haber un proceso de acompañamiento presencial, significa que tiene que tener presencia. Que el cortometraje se tiene que ver todas las veces posibles. Mientras más se vea, mejor. Se ve una y otra vez. No vale una pasada, no vale un ciclo, sino que tienen que ser muchos ciclos para que se genere el Zeitgeber. Todo eso genera una cinética saludable incorporada. Para terminar, entonces, el evento cinética Zeitgeber, el evento cinética reemplazo el Zeitgeber. O sea, uno reemplaza uno por el nuevo, que supongo que sea más saludable que el otro, porque vamos a reemplazar ya. Y aquí estamos, siempre movimientos. Quiero terminar esto con el ejemplo clásico del Zeitgeber, la alteración de movimientos y el cambio de hábitos, que es la historia de Sucedió en una noche. Sucedió en una noche es una comedia romántica de 1934. Está el Clark Gable, que está ahí, y en un momento Lisa está al lado. Está ahí y se tienen que ir por una noche a compartir una habitación de motel, lo cual en los años 30 era muy, muy osado. Y ponen como una sábana entre medio y pasa algo gigante. Está todo el mundo en el cine, imaginemos, está todo el mundo en el cine, esta es la escena más heavy, 50 sombras de Grey, ese libro antiguo, ¿sí? 50 sombras de Grey, heavy, esto es heavy, y de repente pasa algo, se saca la camisa, se va a sacar la camisa Clark Gable, ¿y qué tiene abajo la camisa? No tiene nada. Exacto. Durante decenas de años, los hombres norteamericanos tenían la camiseta calada debajo. Y él no la tiene. Y las mujeres que llegan a su casa después del cine dicen, ¿por qué tienes una camiseta calada? Los hombres que llegan se sacan la camiseta porque se sienten incómodos. ¿Por qué tengo una camiseta si él no la tiene? Y la venta de camisetas se derrumba y quiebra la empresa camisetera. Y aquí está, la caída de las ventas de camisetas. Las cinéticas incorporadas son poderosas y son movimientos, placeres y Zeitgebers. Y son un N que está generando la cosa. Narrar bien, contenido saludable, genera salud. Bueno, eso es.
Bueno, y desde la inauguración de esta tercera versión del Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases 2024, queremos una vez más agradecerte, Julio, por este viaje que nos hiciste hacia las narrativas, pero tenemos también la oportunidad de que el público que está presente en este momento te pueda hacer algunas preguntas, así que tenemos ahí un par de micrófonos para quienes se atrevan y quieran, estén motivados a realizarle alguna pregunta a nuestro invitado de estrella, lo puedan hacer. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Paula, soy terapeuta ocupacional y muy contenta de estar acá. Ha sido una masterclass muy potente, me dejó súper inspirada, efectivamente. Y me estaba preguntando todo el tiempo que a mí me gustan mucho, he descubierto que me gustan las películas que ocupan ese recurso de que se rompe la cuarta pared, cuando como que pareciera que se dirigen al público. ¿Qué nos puedes contar tú del valor que puede tener eso? ¿Es siempre efectivo o no lo es? Claro. Sí, sin duda es sorprendente cuando se rompe el esquema que uno presupone que viene, que es que alguien hable a la cuarta pared y la rompa y habla a ti, significa que el N te está considerando también un N y estás en complicidad. Sobre todo cuando ese N habla contigo y el resto parece seguir en la propia cosa, no percibe eso. ¿Ya? Se ha abusado de eso y depende de las narrativas, depende del argumento si funciona o no. Pero son tan excepcionales y generan tanto alteración en la percepción que a veces rompe el hilo de la experiencia subjetiva de percepción, porque de alguna manera, cuando pasa eso, uno se siente como, wow, ¿qué pasó? Entonces dejas de estar conectado emocionalmente, y porque podría ser al revés, pero no te conecta emocionalmente. O sea, es como si en la decisión de Sophie, Meryl Streep te hablara a comentar y dice, ¿y qué opinan ustedes? ¿Qué hijo tengo que elegir? Es raro, porque te rompe el mundo subjetivo que has creado. Pero para ciertas comedias románticas o para ciertas cosas que son irónicas o cínicas, por supuesto que funcionan. Tenemos la oportunidad de otra pregunta por acá, micrófono, arriba, y ya tenemos la tercera. Hola, buenos días, muchas gracias, felicitaciones por esta presentación. Yo quería preguntarle qué experiencia tiene con esta metodología en niños pequeños, porque, bueno, mi nombre es Eugenia Enrique, yo soy odontopediatra y trabajamos mucho con niños pequeños para la promoción de la salud oral. ¿Cómo responden ellos a este sistema de la narrativa? Porque ellos tienen una diferente comprensión y también del mundo, no solo para expresarse, sino que también para comprender lo que nosotros les estamos entregando y transmitiendo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, los niños pequeños ven Peppa Pig, ven una serie de animaciones que siguen estas reglas. Las reglas es que no todo el mundo narra, sino que el niño pequeño comprende del universo de personajes narrados quién es la persona que está viviendo la historia y quiénes son los accesorios de la historia. Eso es fundamental. Y cuando no pasa eso, cuando todo el mundo narra, se produce una dispersión. No significa que el niño no deje de percibir, pero hay una ruptura de la posibilidad de que él pueda experimentar un viaje. Lo que estamos hablando es la posibilidad de que alguien experimente un viaje de percepción. Y no todos pueden viajar. Entonces, por eso es muy bonito cuando los niños perciben quién está viajando. Ahora, yo no quiero que quede la idea de que las figuras antropomorfas o los duendes, que son o los dientes o los órganos, no deberían ser animados. Por supuesto que uno podría hacer una especie de narrativa con dientes, pero un diente de ellos es el que narra y le pasa la historia, no a todos. Y si le pasa la historia, tiene que percibir el movimiento de otros. Y tiene que haber algo en juego. Y tiene que obtener el placer final. No basta con que esté estático con un cepillo de dientes. Eso no sirve para nada. Tenemos acá una nueva pregunta.
Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Natalia Gómez, soy nutricionista y hice un magíster en comunicación social porque encuentro que la salud sin comunicación, la verdad, no es nada. Y en la Facultad de Medicina hago el ramo de Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición, se llama SEAN, donde enseñamos en cierto modo a los estudiantes a hacer campañas de comunicación en salud. Sin embargo, viendo tu presentación, me asalta un poco la duda. Encuentro maravillosa la presentación, creo que muy bueno. El tema cuando ustedes hacen un material o una pieza, hay un diagnóstico de variables psicosociales previas, porque nuestras campañas comunicacionales que sacamos principios del mercadeo social y del marketing un poco, ocupamos principalmente variables psicosociales que son necesarias para el cambio conductual. ¿Ustedes al hacer estas narrativas o estos cambios son en base a un estudio previo o es como lo que uno, esta creación del mundo artístico, de lo que uno cree del mundo responsable? Esa es la pregunta. Claro que sí. No, es buena pregunta porque, por ejemplo, ya es muy raro que, por ejemplo, en las teleseries chilenas no se puede fumar, por ejemplo, y ahí no se puede tomar alcohol, que son cinéticas de riesgo, por supuesto. En el mundo del streaming, no, porque se considera que si no sería una especie de alteración al proceso creativo. Entonces uno puede escribir realmente lo que quiera. Ahora, obviamente, si quieres empatizar con audiencias, no significa que tienes que presentar un universo completamente buenista siempre, porque a veces lo contrario genera la reflexión. Uno ve, por ejemplo, estas series como Euphoria. ¡Wow! Y Euphoria sirve para comprender una dinámica que puede ser a veces de riesgo y uno puede generar conversaciones. Entonces, frente a tu respuesta, no se hace eso, pero los guionistas, la mayoría de los guionistas, de los cineastas, de la gente que está metida en cine, son muy observadores de la realidad y comprenden la realidad. Y te aseguro que no se genera una intencionalidad para... Nadie está haciendo algo para que se derrumbe, por ejemplo, la democracia o pasen situaciones tóxicas en la vida, sino que, al contrario, por supuesto que hay guionistas y directores que juegan en el límite y que generan cosas súper incómodas. Y no para reflexionar, sino porque quieren ser incómodos. Pero eso es otra cosa. Muchas gracias. Tenemos la posibilidad de una pregunta más. Por acá, micrófono. Acá. Bueno, muchas gracias, Julio. En tu presentación, yo te quería preguntar, por ejemplo, en el área de patología, y siempre tenemos el tema de cómo tratar de que un paciente que fuma deje de fumar. Y está claro que el decirle, mire, si usted fuma mucho, tantos años, tiene más riesgo de tener cáncer de pulmón, de esto, del otro, ¿cierto?, de boca. En este caso el mensaje tendría que ser, según lo que yo entiendo, como darle algunas alternativas de mensaje en que pueda haber placer en otro tipo de hábitos que no sea el cigarrillo. Claro, mira. ¿Cómo lo enfocarías? Tu mensaje para decirle al paciente, ojalá no fume. Claro. ¿Cuáles serían como los mensajes más relevantes, digamos, sí, que crees que podría tratar de convencer al paciente? Claro, mira, solamente se me van a ocurrir malas ideas en este momento, pero si él o ella tiene un hijo muy pequeño o una hija muy pequeña, es como hacerle imaginar cuando ese hijo o hija esté en un momento significativo de su vida adulta, si a él le gustaría estar ahí con ella, y que te cuente cómo estaría ahí con ella, y después tú le dices, puede que no estés con ella, porque ese placer potencial futuro nunca va a ser alcanzado. Pero siempre desde la creación, eso sea un metasintagma, que es una imagen placentera futura que puede que no alcances. Muchas gracias. Queremos entonces reiterar el agradecimiento a quienes generaron estas preguntas, a Paula, Natalia, Eugenia, Ana, todas quienes están muy interesadas en tu forma de narrar Julio Rojas.
¿Qué les parece este momento importante ahora para reconocer a quien nos ha acompañado durante esta inauguración? Nos parecía importante también este hito y en representación de la organización del Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases, le queremos hacer un reconocimiento a Julio Rojas, así es que a Jimena Lee queremos en tus palabras y en este reconocimiento hacernos también parte de este agradecimiento por haber compartido con nosotros esta mañana. Así es que, Jimena Lee, tus palabras. Muchas gracias como directora del IFASES. Bueno, Julio, muchas gracias por estar acá, por darte el tiempo a venir. Y quiero decir que hoy en el Festival IFASES 2024 tenemos el honor de rendir homenaje a una figura destacada, no solo en el ámbito audiovisual, sino también en el campo de la odontología. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de Julio Rojas, un cineasta cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el mundo de la cine y la literatura. Julio Rojas, dentista de formación y realizador audiovisual de corazón, ha sabido fusionar dos disciplinas aparentemente dispares, creando un puente entre la ciencia y el arte que enriquece nuestra cultura y nuestra comprensión del mundo. Su capacidad para contar historias ha trascendido la pantalla, llegando a los corazones y mentes de audiencias de todo el mundo. Además de su prolífica carrera como cineasta, Julio es también un reconocido escritor. Su habilidad para crear mundos a través de las palabras y las imágenes ha sido una fuente de inspiración para muchos, demostrando que la creatividad no tiene límites cuando se combina con la pasión y la dedicación. Este reconocimiento tiene un significado especial para IFASES, un festival que es fruto del trabajo conjunto de las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. La colaboración entre estas disciplinas es fundamental para fomentar la innovación y la creatividad en la educación y la comunicación científica. Hoy, después de su masterclass, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y admiración por su invaluable contribución al arte y la educación. En reconocimiento a su trayectoria y su impacto en el mundo del audiovisual y la odontología, tenemos el honor de entregarle un reconocimiento a Julio Rojas. Tu trabajo ha iluminado nuestra vida y enriqueció nuestra comprensión del poder de la narrativa visual. Gracias por inspirarnos y por seguir rompiendo barreras con tu talento y dedicación. Invito entonces a quienes forman parte del equipo IFASES, a Nicolás Guzmán, de la Facultad de Comunicación e Imagen, y a Cristian Vergara, de la Facultad de Odontología, para que te hagan entrega de un galvano y un certificado alusivo. Gracias. ¿Te puedo decir algo? Oye, muchas gracias por... No, de verdad no me esperaba este reconocimiento. Madera, piedra y cosas que tienen que ver con la odontología también. Y quiero agradecer a mi grupo de amigos. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un hobby, es muy fácil que descarrilen el Seigiver y que uno diga, no, dedícate a otra cosa, concéntrate en los estudios, sigue este camino. Pero mis amigos, que me decían Pillayo, fueron los principales validadores de que yo tuviera mi hobby, que se convirtió en esta pasión. Así que lo primero es decir gracias a ellos que están aquí presentes, porque ellos fueron los que cuando yo tenía el diario mural y tenía un ojo gigante, se llamaba The Subliminal Newspaper, y ponía unos cómics raros y ponía unos escritos raros, siempre me validaron. Así que el aplauso es para ellos, porque yo estoy agradecido por ellos de tener esto. Así que gracias.